Bueno, buenas Bueno, tardes a todos. Gracias por sumarse a un nuevo webinar con la economista Paula Bugía. Paula, yo creo que ya todos la conocen, pero bueno, es nuestra analista macro, la que nos da el view, la visión de mercado y también la selección de activos para los portafolios modelo. Bueno, la verdad, Paula, muchas gracias que nos acompañes esta tarde. Lo que estamos viendo, y lo charlábamos recién, es pareciera que ya la palabra recesión en el mercado ha desaparecido, que todavía hay algunos indicios de que podría haber algún riesgo inflacionario, pero que pareciera que tampoco, que serían leves. El mercado ya está como que descontando recortes de tasas de interés. El primer recorte podría ser el próximo mes, en septiembre, quizás algún recorte más antes de fin de año. El mercado accionario nos ha sorprendido gratamente en esta primera mitad del año, ya pasada. El mercado de bonos también, porque han performado bien, sobre todo los títulos de plazos medios de 5 a 7 años, han tenido un buen rally, una buena suba. Entonces, bueno, ya podemos estar tranquilos y no hay demasiados desafíos por delante. Eso pareciera indicar los mercados, pero por otro lado, estamos todos los días bombardeados con ruido geopolítico, que también no entendemos mucho cómo eso no se ha transferido a los mercados, cómo los mercados no se han comportado con más volatilidad y con más incertidumbre. Pero bueno, un poquito de todo eso nos vas a hablar, sobre todo qué es lo que estamos viendo hoy, qué etapa es que estamos transitando y qué podríamos esperar para los próximos meses, y si hay algún ajuste que estás viendo en los mercados que sea necesario realizar en las carteras, ¿no? Alguna necesidad de realizar ajustes en las carteras, de bajar ponderación a determinados sectores y demás, pero bueno, ya nos contarás. Bienvenida, Paula. ¿qué tal, Diego? Muchas gracias como siempre por la invitación y a todos los que se han sumado. Y bueno, de lo que planteaste, más o menos resumiste lo que voy a hablar hoy. Para adelantarte, a mí me gusta definir en qué relato estábamos de mercado, ¿no? Y meses pasados estábamos con un relato que empezamos, a ver, el 2 de abril, el Día de la Liberación, nos asustamos todos. Al 7 de abril u 8 de abril tuviste una caída del S&P el 17% y de ahí tuviste una recuperación. Tuviste esa recuperación porque pasamos desde una guerra comercial brutal donde Estados Unidos se iba a unas tarifas del 30 a el relato del taco, ¿no? Trump always chickens out, y terminamos con una guerra comercial que ya no es tal, y que realmente salió relativamente bien. Eh, y ahora pasamos del taco trade al put de la Fed, sin parada, ¿no? Ahora estamos, no importa los datos, no importa la geopolítica, lo importante es que la Reserva Federal va a empezar a bajar la tasa en septiembre. Entonces estamos mirando ese horizonte. Por eso este viernes que habla Powell en Jackson Hole, estamos todos pendientes a ver qué va a decir. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Lo geopolítico te voy a decepcionar porque yo lo que creo es que lo que nos ha demostrado el riesgo geopolítico es que a lo único que afecta es a la parte energética, y si querés, o a los activos de energía, y si querés, a Europa en el margen un poco también. Pero realmente, y es histórico estos, los factores geopolíticos el mercado los deja pasar muy rápidamente, salvo que le afecte la parte de petróleo. Pero sí, nada, te voy a contar un poco la macro como siempre, de los activos, tratar de interpretar los mercados que están descontando y que no, donde pueden venir las sorpresas, y sobre todo, lo más importante, que lo que dijiste en vos, las oportunidades sectoriales sobre todo que hay. Yo tomaría ganancias por algunos lados y de otros sectores vamos a contar un poco en eso también. Así que bueno, eso es Paula, un poco. una duda así de arranque que muchos clientes me han consultado. La fuerte suba de de los activos, no solamente acciones, oro, Bitcoin, eh, bueno, todo lo que hemos visto en equity, ¿no? ¿Tiene fundamentos? eh,
por resultados de las compañías, por resultados trimestrales de la compañía que han sorprendido a los analistas, que han estado por encima de los resultados proyectados por los analistas, pero también lo que estamos viendo desde Uruguay, desde la cabeza del inversor uruguayo, es una debilidad del dólar a nivel global. Y quizás nos preguntamos si esa fuerte suba de los activos tiene que ver o se explica en parte por un dólar más débil en el mundo. Sí, 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 obviamente lo vamos a hablar y el factor dólar y lo que esperamos del dólar es fundamental para un montón de activos. Vos sabés que nosotros desde el principio de año estábamos posicionados en fondos globales que han subido algunos 18, 20% en lo que va del año. La mitad de esa suba fue tipo de cambio, ¿no? Que es que si estaban posicionados en euros o en yenes, con la depreciación que tuviste en el dólar, cuando vos los repones en el lo pones en moneda dólar, tuviste estas ganancias, pero la mitad es explicada por tipo de cambio. Y en el caso del S&P también, el 42% de las ventas del S&P vienen del exterior, pues son empresas globales. Entonces ahí también tenés una transferencia, si querés, positiva. Entonces el dólar ha sido un gran catalizador para muchos mercados y bueno, también vamos a tratar de ver dónde va ese dólar y sobre todo fundamental para mercados emergentes, ¿no? Claro. Digamos, Para que muchos clientes entiendan, las compañías americanas más icónicas generan ingresos en distintas monedas alrededor del mundo. Entonces, correcto. si dentro del Standard Poor's tenemos, no sé, McDonald's o Starbucks o mismo compañías como, Google, claro, Microsoft, como Apple, como Apple, Google, y generan ingresos en todas las monedas alrededor del mundo. Y lo que se ha visto es que esa depreciación del dólar contra las monedas alternativas o emergentes y demás ha sido muy fuerte, y esos son utilidades adicionales que ha generado las compañías. claro, porque ¿Cuál le reporta a la casa matriz? reportan en Estados Unidos en dólares. Entonces esos yenes o esos euros, en vez de contabilizar el euro, por ejemplo, un dólar, un euro, es 1,16 euros contra un dólar. Entonces esa ganancia del 15% se lo ve reflejado también en los ingresos de las compañías. Sí, correcto. Así que sí, 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 la verdad que ha sido un factor muy importante y sobre todo para las rotaciones también que vimos. Pero bueno, vamos un poco a los números. Como siempre, no, voy a ir un poco, me importa más el relato, más que pararme en cada gráfico, pero para que ustedes me crean de lo que les cuento, que hay un fundamento atrás. Vos decías, Diego, y es verdad, que realmente los temores de recesión han prácticamente desaparecido. Cuando vos ves encuestas, ya nadie espera una, una recesión. Ese temor está totalmente ido. ¿Estás viendo la primera diapositiva de actividad económica? Sí, 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 Paula. Sí, sí, Bien. perfecto. Pero lo que sí es indudable es que hay una desaceleración con lo que veníamos viendo el año pasado, ¿no? No solamente porque las tasas siguen muy altas, sino también porque ha generado mucha incertidumbre y mucho ruido todo este tema arancelario, que si bien no terminó no siendo tan malo como uno esperaba al principio, sí tiene un impacto, porque prácticamente las tarifas aumentan 3 o 5 veces de lo que Estados Unidos estaba acostumbrado y de alguna forma las empresas y los consumidores se van a tener que ajustar a eso. Cuando vos ves lo que fue el resultado del segundo trimestre del PBI de Estados Unidos, creció al 3%. Pero así como en el primer trimestre cayó un 0,5, totalmente explicado por lo que dice ahí de importaciones, que generó esa barra tan negativa por importaciones netas muy altas, por anticipación antes de que instalaran aranceles, tenés lo contrario, tenés la reversión de eso en el segundo semestre, en el segundo trimestre. Y lo mismo podríamos decir, con las inversiones de las empresas, van por el mismo carril conceptual. Pero si nos concentramos en lo que dice personal spending, o sea, el consumo, eso está yendo a un ritmo de 1,5 comparado al año pasado que estabas en 2,5 o 3. Entonces, hay pocas dudas de que la economía de Estados Unidos se está moviendo a un ritmo
más cercano a 1,5 2 que el 2,5 3 que tal vez veíamos el año pasado. Como bien decís, esto no es dramático, lejos está de serlo. Pero bueno, por ejemplo, tenés lo que otra cosa que salió flojo fue el PMI de servicios, que acuérdense que esta es una encuesta que se hace a los gerentes de compras, en este caso del sector servicios, que es la mayor parte de la economía de Estados Unidos, donde la parte de órdenes y empleo vino súper bajo, la parte de empleos condice con el reporte laboral que vimos, que pues también lo vamos a ver, y los precios al alza. Esto es una encuesta, entonces la parte de precios parecería ser algo más de encuesta que la realidad, pero bueno, es un temor que, como bien decía Diego, el tema de la inflación sigue el temor. Y ahora yendo al gran, probablemente a lo que tenemos que seguir en más detalle. Cuando yo vine cuando hablé el mes pasado, la creación de empleo venía a un ritmo de más de 100.000, creación de empleo de 100.000 por mes, que es muy saludable. Con el último dato, que aparte revisó para la baja los 2 meses anteriores, termina con que en los últimos 3 meses la creación de empleo en promedio fue 35.000 empleos. Esto realmente es muy bajo, abajo de 50.000. No es recesión, pero le pega en el palo. Eh, y yo creo que es importante entender que así todo, la tasa de desempleo no subió, quedó en 4,2, pero el gráfico que se ve abajo a la derecha lo que está mostrando es que si la participación laboral hubiera sido la misma, el desempleo estaría en 4,9. Entonces, ¿qué pasó? Tuviste menor creación de empleo, por otro lado la oferta cayó porque tenés este ajuste en lo que es la inmigración. Entonces, la menor inmigración y el control y las deportaciones y control sobre los trabajadores ilegales, lo que hizo es que la menor demanda se compensara con menor oferta. El riesgo está que si la parte de oferta ya ajustó todo lo que podía ajustar, que vos sigas viendo todavía un deterioro en lo que es la creación de empleo mirando para adelante, entonces que la tasa de desempleo crezca y obviamente esto puede afectar los ingresos como un todo y esto bajar más en el tema del consumo. Por ahora, la verdad que no es nada alarmante, pero bueno, son datos que hay que seguir. Y hay otras cosas que nos manifiestan que hay por lo menos cierta fragilidad en el mercado laboral, o no hay la tendencia tan positiva o la solidez que se pensaba antes, y es que el jobs opening, lo llama jobs, o sea, las vacantes ya están mano a mano con el número de desempleados. Entonces hay una vacante por desempleado, cuando en el pasado había un colchón más alto que se va a estar en 2-1. Entonces, el mercado laboral, realmente el que se queda sin trabajo, le cuesta más conseguir trabajo, ¿no? Entonces, si hay más destrucción de empleos, si hay destrucción de empleos, el riesgo está que esas personas no puedan conseguir trabajo rápidamente. Y es un poco también lo que muestran algo que sale semanalmente, que son los seguros de desempleo, que vienen en números semanales bastante estables, en alrededor de 200, 220.000. El problema está que los que son los que el continuing, o sea, los mismos que piden todas las semanas, ese número creció y está a niveles muy altos, que reafirma lo que yo les digo, que es, la persona que está desempleada le cuesta volver a conseguir trabajo. Entonces, en esto hay que tener cierto cuidado. Yo no espero una recesión, pero tal vez la desaceleración económica puede ser mayor a lo que nosotros esperábamos inicialmente. Cuando Paula, uno, perdón, Paula, sí, perdón. Si ese dato de empleo es débil, o en realidad, si leí bien la gráfica anterior, lo que estás diciendo es que hay 2 millones de personas en solicitud de subsidios por desempleo o eso mismo, ¿no? Eh, en realidad eso apoya un poco más la teoría de que la Reserva Federal decididamente recorte tasas en la próxima reunión en septiembre y quizás otro recorte antes de fin de año. O sea, eso apoya la idea de que la economía se está comenzando a enfriar.
Correcto, y es exactamente la lectura que está haciendo el mercado, por eso te dije que pasamos del taco trade al Fed's put, o sea que, y que bad news are good news, malas noticias son buenas noticias, porque eso va a acelerar la Fed. Entonces, todos ponemos nuestra confianza en la Fed. Vos sabés que la Fed tiene dos mandatos, inflación y desempleo. Powell, la reunión anterior, él dijo que el mercado laboral estaba sólido. Después fue muy criticado porque el reporte de empleo, perdón, voy a estornudar, perdón, el reporte de empleo que vimos fue mucho más débil, ¿no? Y yo creo que Powell se equivoca cuando habla del desempleo, porque como yo te mostré, el desempleo no subió porque tuviste este equilibrio entre la oferta y la demanda, pero en la base, esta menor creación de empleo es un problema. Entonces yo creo que Powell lo tiene que leer diferente. Vamos a ver por eso que dice en Jackson Hole, seguramente le van a preguntar específicamente por esto, porque esto fue muy criticado. Interesantemente, hoy cuando salieron la minuta de la Fed, de la anterior reunión, casi todos los miembros hablaron mucho de los temores de inflación, ¿sí? Entonces, si yo lo escuchaba a Powell en sus últimas manifestaciones, e inclusive muchos miembros de la Reserva Federal, salvo esos tres que fueron disidentes la última reunión, uno decía están más preocupados por inflación, ¿no? Pero la verdad es que eh, eso fue antes de este reporte de empleo. Con lo cual, yo estoy un poco con vos de que la lectura que está haciendo el mercado es van a tener que acelerar y por eso no nos preocupamos. Eh, el riesgo está en lo que vamos a hablar ahora, que es si no vimos lo peor de la inflación, ¿no? Y que puedas tener un salto en la inflación, por ejemplo, por encima, marcadamente por encima del 3%, que haga que la Reserva Federal se tenga que plantar o que suba las expectativas inflacionarias. ¿Se entiende, Diego? Sí. Y perfecto, perfecto. Claro. Porque cuando uno ve los datos de inflación, la realidad, el PCE, que es el que sigue la Reserva Federal, y el core, que es el que está en barras celestes arriba, a la derecha, lo que uno ve, la realidad es que el último año la inflación se mantuvo muy cerca de 3. Llámala 2,7, llámala 2,8. eh, y no es que uno necesita que se vaya a 2 necesariamente, pero bueno, después también el dato posterior que salió fue el de CPI, que es IPC para nosotros, que salió el core también un poco arriba de 3%. Y todo esto, el dato ese de inflación del 3,1% de CPI se leyó bien, porque en realidad no fue tan malo como se hubiera esperado si realmente el impacto de tarifas fuera tan fuerte. Mi argumento es que yo les voy a mostrar ahora que en realidad eh, el aumento de precios por tarifas recién está empezando y ahí está el riesgo. Y los precios mayoristas, que es este PPI, la verdad que vinieron 0,9 para el mes, fue más alto de lo que se esperaba, bastante más. Entonces, son riesgos que quedan latentes. Hasta que la Reserva Federal se vuelva a juntar, vamos a tener otro dato de inflación, otro dato de empleo, eh, pero yo creo que sí está dada las condiciones para que baje en 0,25. El problema es que ya tenés gente que apunta a 0,50, ¿no? Y va a depender un poco de estos dos datos que quedan pendientes. Pero si ves ahí, el tema está en lo que dice ese gráfico de Goldman Sachs, ¿no? Cuando uno compara las líneas celestes, lo que fue el traslado de tarifas a precios en el primer mandato de Trump, realmente los aumentos se fueron dando en 6 meses, no se dio de una. Y lo mismo podemos decir ahora, la implementación viene gradual y hay varios indicadores que demuestran que es así, que no vimos el full impact. Según Goldman Sachs, ellos el estimativo que han hecho es que de las tarifas, el 20% se lo comió el que estaba importando a Estados Unidos, ¿sí? El otro 80% lo asumieron en Estados Unidos.
De ese 80%, la mitad por lo menos, por ahora, o un 60%, lo asumieron las empresas y el resto los consumidores. Pero yo, por ejemplo, en el conference call que tuvo Home Depot el año, ayer creo que fue, lo que ellos decían es, mis inventarios, que la mitad de los productos de Home Depot vienen de afuera. Mis inventarios de productos importados ya casi los tengo limpios, tengo que volver a importar. Entonces, el hecho de que vos tuviste adelantamiento de compras antes de los aranceles y que vos construyeras inventarios sin aranceles, hace que postergaras el aumento de precios, pero te estás consumiendo esos inventarios, si querés, más baratos o sin aranceles, y ahora tenés que importar con aranceles y tenés que ver cómo le vas a pasar a tu cliente final, ¿no? A tu consumidor. Entonces, no está todo dicho, ¿sí? Sí, La buena en noticia, realidad, Paula, perdón, en realidad podría Home Depot haber, haber marcado sus precios a costo de reposición. Lo que pasa es que el costo de reposición era desconocido, porque Trump un día decía que los aranceles eran 100, al otro día que eran 70, al otro día 50, al otro día 300. O sea que en el medio de la negociación de los aranceles era imposible trasladar a precio algo que era absolutamente desconocido. Lo que sí leí o escuché que las empresas adelantaron importaciones, se sobreestoquearon, y eso es un poco lo que vos decís. Están consumiendo el stock, pero en algún momento van a tener que volver a comprar, volver a importar, y ahí sí, al precio nuevo. sí, sí. El tema es si lo van a trasladar a clientes, o sea, a clientes, a consumidores finales al 100%, que como hemos visto, como explicaba recién, no fue así en en el pasado mandato de Trump, pero hay que ver cómo va a ser ahora. Correcto, y vamos a ver un poco. Lo que uno puede sí decir es que eh, creemos que va a tener un impacto en márgenes, pero que es manejable. Y nuevamente, yo no tengo, yo creo mucho en el excepcionalismo de Estados Unidos y no soy dramática, pero lo que siempre trato de ver es lo que está implícito en el mercado. Entonces, ¿dónde puede estar la desilusión? ¿No? Entonces, esto lo vamos a ver más adelante. Tal vez tenés un problema temporal en números y también en resultados corporativos, así como los puedes tener en términos de actividad, que el mercado no le presta atención por lo que vos dijiste antes, que vos decís, bueno, a lo sumo la Reserva Federal acelerará la baja de tasas, ¿no? Eh, el tema es sí, cuando corre de atrás. Pero bueno, eh, cuando vos tenés un mercado que no está barato y ya está posicionado bastante en niveles muy altos, el riesgo está en una decepción más que si estás en un mercado barato y donde el posicionamiento no es tan agresivo. Entonces es un poco lo que se está jugando. Pero sí creo que lo de las tarifas no lo hemos visto todo. Por suerte, la parte de rentas viene con una suba controlada, aunque los últimos datos de inflación, otros servicios como tarifas aéreas o servicios médicos sí mostraron subas. Pero a veces cuando me preguntan por qué dejó de tener efecto en un momento, la guerra comercial dejó de tener un efecto en los mercados, ¿no? Una de las razones es porque en el peor momento, cuando Trump se levantaba todos los días y le subía 100% a China, la tarifa efectiva para Estados Unidos era un 30%. No hay forma que una tarifa del 30% no te impacte. Después empezamos con los sectoriales, ¿no? Que el cobre, que el acero. La buena noticia, yo voy a decir que toda la guerra comercial a Trump le salió mucho mejor de lo esperado. Primero porque no tuviste muchas represalias por parte de otros países, entonces eso tranquilizó el mercado y porque vas a terminar con una tasa efectiva, ahí dice 18, pero ya los últimos números estiman que puede estar entre un 13 y un 15, y cuando vos ves desde el día de la liberación hasta lo que se terminó conociendo, aunque algunas siguen todavía sin conocerse, en Europa en vez de 20 fue 15, Japón 24, 15, Brasil es un poco raro, e India, que está en 25, pero queda pendiente, si le sigue comprando petróleo a Rusia, le pueden subir 25 puntos más. Y Suiza, que bueno,
quedó en 39, los suizos están tratando de bajarlos, hasta ahora sin éxito, ¿no? Pero la verdad que terminaron tarifas menores del 2 de abril, no hubo represalia por parte de otros países y países como Europa, Japón, hasta decidieron en invertir en Estados Unidos, inclusive Apple hizo un commitment para invertir en Estados Unidos, e inclusive las empresas semiconductoras darle el 15% de los ingresos de las ventas a China, ¿no? Cosa insólita, insólita en temas en Estados Unidos de ver algo así. Entonces, la verdad que la guerra comercial salió bastante mejor de lo esperado. Bessent está en conversaciones con China, eso se postergó 3 meses más, pero aparentemente vienen relativamente bien. Ambas partes saben lo que necesitan. Estados Unidos necesita los minerales críticos y China necesita semiconductores. Entonces, con esas cartas de póker, probablemente lleguen a un acuerdo que no sea destructivo para ninguna de las dos partes, ¿no? Porque sin semiconductores o sin minerales críticos, realmente las dos economías estarían muy complicadas. Entonces uno dice, bueno, la guerra comercial ya fue, ya no es un problema. Nuevamente partimos de una tarifa efectiva del 2, pasar a un 15, no es gratuito, algo va a quedar en inflación, el tema es que todo el mundo lo lee como transitorio y hay que ver cómo lo lee la Reserva Federal. Y si bien puesto en unos meses de ruidos en actividad, se supone que las compañías es un nivel que pueden manejar, o al menos eso están estableciendo en su conference call de resultados que tuvieron. A nivel macro, cuando uno ve el impacto, realmente el impacto está siendo más alto de lo esperado. En un momento se pensaba que se podía recaudar por año alrededor de 200 trillones en cuanto a tarifas. Como está hasta hoy, más o menos está corriendo a 30 trillones eh, por mes. Y esto era un 10%, pero recordemos que las tarifas quedaron firmes, las que yo les mostré antes, a partir del 7 de agosto, y las sectoriales también, con lo cual este número de 30 es más alto. Por otro lado, puede ser que haya cierta sustitución de importadores y en las cadenas de suministro, cierta sustitución por tal vez algún productor local. Este número no necesariamente va a quedar en eso. Lo que sí es interesante es que a pesar de eso, el déficit de Estados Unidos sigue intacto, ¿no? La parte de los gastos subieron por seguridad social, por gastos de salud, y la verdad que el trabajo que ha hecho Dodge no fue significativo para bajar lo que es el costo de Estados Unidos. La realidad es que a pesar de las mayores tarifas, Estados Unidos sigue teniendo un déficit fiscal de entre el 6,5 y 7. La esperanza que le queda a Bessent y a Trump es que esos 2 puntos de déficit que tiene en pago de intereses, que se reduzca cuando la Reserva Federal baje la tasa. Yo ya creo que lo mostré en la parte derecha, eh, que puedes tener un destiempo en cuanto a lo que es el beneficio de la Beautiful Bill que se pasó con esta baja de impuestos, ¿no? Se bajaban subsidios, pero también se bajaban impuestos. Que cuando vos bajas impuestos, en realidad lo que estás haciendo es de alguna forma una política fiscal expansiva, le estás aumentando el ingreso disponible a los consumidores, lo cual en general es bueno para la actividad. El problema es que la parte negativa de esta ley entra este año, que es la parte de contracción en la inmigración y eh, menores subsidios, y la parte de bajas impuestos entra más en firme el año que viene. Entonces, vos vas a tener un apretón fiscal este año, por lo pronto por el segundo semestre del año, con lo cual esto puede tener un impacto en la actividad. Nuevamente, hay que ver cómo lo ve el mercado. Si el mercado lo ve como algo transitorio o que esto va a forzar a la Fed a bajar más rápido, no sería un problema. Pero yo lo que quiero rescatar son los riesgos que existen.
Y cuando vos me decías con respecto a los resultados de las compañías, el quid de la cuestión es cuando vos ves la recaudación de lo que es tarifas, esto de alguna forma condice con una caída que se está viendo en los ingresos de las compañías. Esto no es solamente del S&P, sino que es de toda la economía. Y lo que vos ves es que las tarifas empiezan a recaudar más fuertemente en julio y agosto. Entonces, va a ser importante ver el tercer trimestre, de ver cómo las compañías, que probablemente el tercer trimestre no llegaron a pasar a los consumidores porque estaban usando estos inventarios, o estaban siendo, o tenían incertidumbre sobre la tarifa, que empezamos a ver un impacto mayor los próximos meses, con lo cual podemos tener algún tipo de decepción en el resultado para el tercer trimestre, que nuevamente puede ser que el mercado mire para más adelante y no preste atención. Pero la verdad es que lo que se vio en el trimestre anterior es que si bien fue buen resultado, las decepciones se penalizaban mucho. Que esto es bastante acorde con un mercado que está en valuaciones altas y con un posicionamiento, como dije antes, bastante agresivo, ¿no? Nada dramático, pero sí llama tal vez a un mercado en consolidación, a un mercado de rotación de sectores, a un mercado que haga tope y tal vez corrija un poco. Cuando hablo de corregir un poco, no sé, 5, 7, 10%, como también hablábamos antes del call con Diego, eh, digamos, las carteras de inversión ya nos han enseñado que uno siempre tiene que tener acciones en las carteras. El tema es tener una subponderación de unos puntos, estar un poco más defensivo, esperando tal vez una corrección cuando uno tiene una cierta exuberancia como la que uno ve ahora, eh, en espera de mejores puntos de entradas o de tener una posición más defensiva, pero no de salir totalmente, porque en realidad, y esto lo dijo un inversor muy icónico que es Howard Marks en un memo que soltó el otro día, de que no hay indicios de burbujas en el mercado accionario. Como vamos a ver, las valuaciones están bastante sostenidas por fundamentos, así que a lo sumo lo que estamos hablando son de decepciones y correcciones y no de una caída abrupta. Entonces, también decíamos antes, si decimos que las malas noticias nos va a salvar la Reserva Federal, bueno, pensemos dónde está posicionada la Reserva Federal y qué puede llegar a ser. A mí siempre me gusta mostrar la curva del Tesoro americano de los rendimientos porque creo que habla mucho de las expectativas que hay en cuanto a la macro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, con respecto de hace un mes atrás, lo que vimos es que las tasas bajaron. En un momento, cuando tuvimos la última, en julio, la última reunión de la Reserva Federal, las tasas, los rendimientos subieron porque Powell no prometió una baja de tasas en septiembre, fue más duro de lo que, o menos laxo de lo que uno hubiera esperado. Pero todo esto cambió con el dato de empleo, donde se empezó a descontar más bajas de tasas. Entonces tuvimos una caída en la parte corta hasta hasta los 2 años, más o menos de alrededor 15 puntos básicos, y también cayeron las largas. Igual como se ve, sacando la primera parte, que tal vez no es muy representativa, la curva está bastante empinada y podemos tener una situación donde la Reserva Federal baja la tasa, entonces sigue bajando, se sigue empinando la curva porque baja la parte corta, van a bajar los money markets, van a bajar los treasuries cortos, pero la parte larga va a quedar más atadas a conceptos más de largo plazo, como pueden ser ese déficit de Estados Unidos, la sustentabilidad de la deuda de Estados Unidos, eh, y la independencia de la Reserva Federal, que está en ataque permanente. Ahora tiene un nuevo ataque, que ahora después se los voy a contar. Paula, Eh, perdón, una sí, duda, una consulta. ¿Esa es la razón entonces por la cual muchos bonos de largo plazo que tienen nuestros clientes en las carteras no han subido? O correcto. incluso algunos han bajado de precio. Y Eh, depende de dónde hayan entrado, ¿no? Porque
la vamos a ver, Claro, pero la tasa de 10 años se ha mantenido en un rango en este año entre 4 y 4,6, y si te sí. descuidas, el piso de los últimos desde el día de la liberación es 4,2, ¿no? Es verdad, pero aquellos clientes que han apostado por plazos incluso más largos, esperando que los recortes de tasa em- reviertan, digamos, las tasas y vayamos a una curva más normal, eh, esos todavía están por debajo. Por ejemplo, bonos, te digo, al 2050, bonos bien largos, incluso treasuries, porque en un momento habíamos hecho una apuesta, digamos, de que los treasuries de largo plazo podrían ser, este, o tuvieran un atractivo debido a que estaban cotizando muy por debajo de la paridad y que eso podría revertirse. Entonces, en ese caso, aquellos clientes que tienen bonos largos, largos, todavía los tienen que esperar. Entonces, qué debiera pasar? ¿Qué debiera pasar para que la parte larga de la curva, el rendimiento del bono de largo plazo, baje y los precios tengan que subir? Sí, primero, si tienen esos bonos largos es porque o no me creyeron o no me escucharon, pero o una combinación de ambas. La realidad es que nosotros este año venimos diciendo de que la política de Estados Unidos ha cambiado tanto, y tenés esta situación de déficit, deuda y ataque a la Reserva Federal, que hemos dicho que en otra situación, cuando la tasa de 10 años ha llegado a 4,50, nosotros hemos comprado el TLT, hemos sugerido alargar duration. Este año, si vos ves nuestros reportes y nuestras carteras, no nos hemos cambiado nuestra duration de 3,5 a 4,5, porque dijimos que no teníamos convicción, no veíamos claramente esa baja de tasas que vimos en otra situación. Un reporte de empleo en otra situación, un reporte de empleo como la que viste, en otra situación tendrías que haber visto la tasa más cerca de 4 y no pasó, o abajo de 4. Y hay otro tema también. Cuando vos ves las últimas, la semana pasada tuviste una licitación de 20 años y la verdad que no salió muy bien. Los extranjeros no están participando de las licitaciones de Treasuries tan ávidamente como lo hacían antes. Entonces, esto también es un problema. Tenés menos demanda. Por eso es que Besant, a pesar de lo que ha criticado ayer en el pasado por hacerlo, también está haciendo emisiones más bien cortas para tratar de tener una tasa 3,8, 3,9, 4 y no 4,20, 4,30. La tasa de 30 años, la ves ahí, está en 5%. Entonces ahí es cuando Trump se vuelve loco porque esa tasa es muy importante para la tasa de hipoteca de Estados Unidos y dice, están rompiendo el mercado inmobiliario, que no va ni para atrás ni para adelante el mercado inmobiliario, si vas ves en Estados Unidos. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, tenés que corregir tu déficit fiscal, tenés que seguir pensando que tenés una Fed independiente, que en caso de que haya disparada de inflación te va a proteger en la moneda y tu deuda. Pero, digamos, ninguna de esas dos cosas hoy se está viendo. Sí puede bajar un poco la incertidumbre cuando termines esta guerra comercial, pero ya creo que ya no es un factor relevante. Pero bueno, cuando vos ves el tema, ¿qué es lo que puede hacer lo que se está descontando en la Reserva Federal? Como bien decías, casi se están descontando tres bajas de tasas, cuando en realidad el diagrama de puntos apunta a dos bajas de tasas de 25. Pero acá lo que tenés arriba son las probabilidades. En septiembre 84, supo estar en 90, después del dato de inflación mayorista cayó a 84, pero casi con certeza nos vamos a un recorte de tasas en septiembre. El mercado antes estaba más a gusto con una baja en octubre, ahora está en un 58% de probabilidades, y la de diciembre en 80. Entonces, puedes ya tener 2 a 3 bajas de tasas. Es interesante porque ahora el 17 y 18 de septiembre, en la reunión de la Reserva Federal, va a dar su nuevo diagrama de puntos y sus proyecciones económicas. Entonces, ahí vamos a ver cuánto cambió. Pero bueno, la vez pasada tuviste 3 votos disidentes, perdón, dos votos disidentes,
Y eso tenés que agregar el reemplazo de Kugler a Steven Miran que pasó, que es cercano a Trump. Ahí tenemos un tercer disidente. Y ahora Trump está tratando de despedir a otro miembro, o que se retire otro miembro, que es Lisa Cook, por un fraude que ella hizo pidiendo mejores condiciones de su hipoteca, no sé cuál es la historia, y los ataques que hace a Powell por la construcción de la Reserva Federal, o sea, es permanente, pero claramente ya se mostraron disidencias en el comité y creo que se van a ir acentuando en estas disidencias. Inclusive si en septiembre bajan 25 puntos, muchos van a decir yo bajaría 50, ¿no? Así que esto genera bastante ruido a la curva que yo te mencionaba antes y sobre todo a la parte larga. Eh, ¿Qué significa? Entonces el riesgo está, y lo vamos a ver el viernes, que si no hay un cambio en el discurso de Powell el viernes, el mercado no va a estar contento, porque el mercado ya está por adelante de la Fed, ¿sí? Y está apostando a que cualquier dato económico negativo que salga, como los que yo te mostré, que sea compensado por, como bien dijiste, más bajas de la Reserva Federal. Si eso no ocurre o Powell no alienta eso en su discurso, bueno, entonces vamos a tener una excepción. Y tal vez es la excusa para esa corrección en que hablamos. Entonces, ¿qué estuvo pasando en los activos financieros? Bueno, la realidad es que está todo en celeste, es muy buen año para todos los activos financieros. Más allá de la recuperación que vimos en Estados Unidos, cuando uno mira punta a punta, China sigue siendo el mercado que más subió, después Europa. Nuevamente, estos movimientos se da la mitad por moneda, pero igual tuvieron muy buenos rendimientos. Por eso también tuvo buen rendimiento la parte de deuda emergentes en moneda local, pero también tuvieron muy buen rendimiento emergentes en moneda dura, subiendo casi 10%, el S&P 8,7%, obviamente. Entonces, eh, nosotros estábamos posicionados en fondos globales, así que no, nos fue muy bien este año. Habiendo dicho eso, obviamente, fondos globales que tenían 30, 50 o 70% de Estados Unidos. Ningún fondo global tiene cero en Estados Unidos, ni hablar, ¿no? Eh, pero obviamente el S&P está arriba 9 en el año, Nasdaq un 10. Obviamente si uno es Gardel y Lepera y hubiese comprado el 7-8 de abril, la suba del S&P fue 17% y la del, o perdón, más 20 y algo, y la del Nasdaq 30 y algo, y en las Magnificent Seven algunas subieron 50-60. Entonces, si uno lo mira de forma muy quirúrgica y siendo un genio del timing, entonces sí, Estados Unidos dio una gran oportunidad, pero la realidad es que los mercados globales vienen muy bien en lo que va del año. Eh, el high yield anduvo muy bien el global, pero no así el de Estados Unidos, que es algo que nosotros marcamos muchas veces. Y después, la deuda, cuando uno ve los índices, sí, algo aportó. Cuando uno ve los fondos están arriba 5 o 6%, que nuevamente para estar en agosto es un buen comienzo, un buen piso, 12 o 13%. Y, y una parte de eso, un buen colchón, lo entregan en la parte esta de renta fija, obviamente. Interesante es lo que sea Russell 2000, las empresas chicas, que en un momento llegó a estar casi doble dígito abajo, ahora está un poquito arriba. Tanto esto como REITs, que es la parte pública del sector inmobiliario, eh, recuperaron bastante porque son los sectores más sensibles a la baja de tasas. Cuando uno analiza, vos me decías el tema sectorial, cuando uno analiza, el S&P viene consolidando en esos niveles. La realidad es que nosotros vimos bien el piso del S&P, pero nos bajamos antes, alrededor de 5.900, 6.000, siguió subiendo. Lo que uno ve
es que el gráfico que lo que se da abajo, ¿no? Que dos cosas. Eh, que la última suba se ha dado con varios conceptos. Uno, con menos compañías superando los 200 días, los 200 días, la media móvil de 200 días, con mucho más participación de inversores minoristas más que institucionales. Y también lo que se empezó a ver el último mes es una rotación en sectorial. Cuando, como dije antes, de abril hasta ahora venía ponderando muy fuerte en lo que era la Magnificent Seven y tecnología, que había sido a su vez lo más castigado. Pero cuando uno ve el rendimiento del último mes, hay sectores que empezaron a andar mejor, como puede ser salud o consumo defensivo. El financiero viene relativamente bien en el año y viene siendo más un relojito, eh, y eso se acentuó más la última semana, donde vimos tecnología cayendo, y por ejemplo hoy, ayer, mientras que salud viene muy bien, con una recuperación muy fuerte de UNH, pero del sector en general. ¿Qué es lo que cuál es el relato que está preocupando ahora? En estos días salió un reporte de MIT que lo que está diciendo que ustedes ven, y esto para los resultados de las compañías fue muy positivo, y es ver todo lo que estaban invirtiendo en inteligencia artificial. Pero el MIT hizo un análisis de que realmente esto no se estaba monetizando, que se estaba utilizando para bajar costos, pero no necesariamente para aumentar ingresos, y que tal vez iba a tomar más tiempo ese proceso. Entonces, en el mientras tanto, estas empresas están invirtiendo fortunas en inteligencia artificial, pero que los beneficios los pueden ver más adelante, que es un riesgo que siempre existió. Pero ahora hay gente que está siendo más vocal al respecto, y también en las compañías en estado de resultados también advirtieron un poco a esto. Eh, Palantir tuvo una corrección bastante, viene un performance extraordinario, pero bueno, tuvo una corrección bastante fuerte. Hay acciones que venían así haciendo punta, y la verdad que muestran cierta debilidad, por lo menos en el mediano plazo. Entonces, puede ser que esta corrección que yo estoy hablando se dé con que se profundice lo que ya empezamos a ver, y que es algo que nosotros estamos propiciando. Nosotros, cuando ustedes ven nuestras carteras eh, o nuestras posiciones más tácticas, estamos yendo más a salud, al sector financiero, inclusive al sector industrial, y estamos más cautos en lo que es tecnología. No porque no nos guste, sino porque esperamos que ahí las valuaciones pueden volverse un poco más para abajo, ¿no? Eh, Así que es un poco lo que estamos viendo. Pero es verdad que el trimestre que cerramos fue muy bueno. Se empezó el trimestre pensando que las ganancias iban a crecer alrededor de un 5% año contra año, terminó siendo casi un 10%, y las revisiones al alza de los resultados fue muy superior a las revisiones en bajas, ¿no? Entonces, la verdad que se reportó muy bien, y se reportó muy bien también del lado de los ingresos, lo cual es de mucha fortaleza. Pero como ya les mostré antes, el impacto que las empresas van a tener por los aranceles se empiezan a ver de forma más profunda a partir de julio-agosto. Con lo cual, lo que quiere mostrar este primer gráfico es que mientras que el año pasado, entre lo que se esperaba como ganancias, y lo que terminó siendo, venía bastante parejo, pero eso con la entrada de Trump se empezó a disipar bastante. Cuando empezamos este año se esperaba que las ganancias crecieran 11-12%, ahora estamos en 10%, pero se empieza a acelerar la segunda parte del año, y hay un riesgo de que haya una excepción ahí, y los márgenes, que en el gráfico de línea, que estaban en niveles muy altos, también hay una expectativa que este margen pueda caer hasta que se puedan absorber parte de tarifas al consumidor, pero no va a ser el 100%, porque va a depender mucho del nivel de competencia y del tipo de sustitución. Eh, pero ahora voy a ser un poquito disruptiva o rebelde,
Y les voy a decir que tal vez todo lo que yo les dije macro no tiene nada que ver con el índice, nada que ver con el mercado, que el mercado va por otro carril, ¿no? ¿Qué es esto? Que en realidad, cuando uno ve, si ustedes ven en el primer gráfico, lo que crecen las ganancias para las 493 compañías que no son los Magnificent Seven, y la verdad que crecen 8, 2% en este trimestre, mientras que las Magnificent Seven son las que están dominando, y estas empresas son globales, son las que yo le decía que mayormente venden en el exterior. Entonces, vos me pueden decir, pero Paula, entonces no me interesa qué le pase a las ventas minoristas, a la inflación de Estados Unidos. Yo decir sí, pero no, porque Estados Unidos sigue siendo una parte de esos ingresos, sin duda, y porque lo que estuvo sosteniendo a la Magnificent Seven fue ese historial, si quieren, de inteligencia artificial, que yo les acabo de contar, que es exactamente lo que se está poniendo en duda ahora. Entonces, si tal vez hay algún desafío por el lado macro y algún desafío por el relato de inteligencia artificial, bueno, puede ser que el mercado se pegue algún tipo de susto, ¿no? Y en el gráfico a la derecha de Societe General, lo que dice, bueno, las empresas 10 más grandes, ese es el crecimiento que está teniendo en ganancias. Si le sacamos las 10 empresas más grandes, la línea azul, realmente el resto del S&P 500 prácticamente no crecen las ganancias. Entonces vos me decías, ¿está sostenido por ganancias? Sí, pero en 10 compañías, en el resto no, y en el resto sí importa la macro. Entonces, vos me decís, bueno, podés tener una situación en donde las 10 más grandes siguen creciendo por ganancias y el resto no, pero ahora esas 10 más grandes son las que nuevamente están entrando en duda. Así que la verdad, se ve, a mí hoy en día el índice del S&P como un todo me resulta un poco ruidoso, un poco distante, porque inclusive en la Magnificent Seven tenemos acciones muy firmes o historias muy firmes como Microsoft, Meta, eh, inclusive después resultado Google, pero hay algunos cuestionamientos en Tesla, hay algunos cuestionamientos en Apple, inclusive en Google hay ciertos cuestionamientos. Entonces, ni siquiera las Magnificent Seven siguen en una tendencia todas inequívocamente al alza. Entonces, yo creo que esto lo he mencionado muchas veces en la historia, con lo cual lamento repetirme, pero como este tema de la selectividad, tal vez por sectores, tal vez por acciones, nuevamente pasa a ser un factor importante. Esto nada, simplemente para algo que ya he hablado en el pasado y es esta, que también un poco condice con lo que yo mostré de ganancias, que es que obviamente lo que es eh, las acciones, las 5 acciones más grandes del S&P tienen un precio-utilidad de 32 veces, mientras que el resto está en niveles más bajos, 18,5, que es alto en sus términos históricos. Y ahí terminamos con ese promedio 21-22, que es bastante alto, y en la parte derecha lo que se ve, que en parte ese premio que tienen esas empresas más grandes está sostenido por márgenes que son el doble de lo que son para el mercado. Entonces, por eso no creo que haya una burbuja. Sí, el mercado no está barato, pero está lejos de ser una burbuja y está bastante sostenido por ganancias, un poco comentando tus resultados. Lo que sí me parece es que la historia lo que te marca es que cuando vos tenés un precio-utilidad en estos niveles de más de 20, que en general los retornos del mercado suelen ser magros, ¿no? Del 5,6%. Yo creo que esta vez sí es diferente porque estas empresas con altos price earning también vienen con ganancias creciendo fuertemente. Pero así todo, eh, yo creo que entre las tasas donde están y el precio de utilidad donde está, le va a costar al S&P seguir dando un 20% al año, mientras que tenés
otros sectores, como el de salud o energía, o tenés otros países como emergentes, selectivamente Europa y Japón, donde las evaluaciones son más razonables. Y otro tema está, que también lo mencioné muchas veces, hay carteras y los inversores en general que tienen 80%, 90% en Estados Unidos, mientras que Estados Unidos es el 25% del Producto Bruto Internacional y es el 50% de la capitalización internacional. Entonces, los porcentajes de las carteras son muy altos. La verdad que es lo que ha resultado los últimos años. Felicitaciones. Pero yo en lo personal, por un tema de evaluaciones, posicionamientos y riesgos, creo que sigue teniendo sentido tener fondos globales, que nuevamente los fondos globales que nosotros recomendamos, está Microsoft en casi el 100% de los casos, en algunos casos está Meta, en otros está Google, y después está Visa y otras empresas muy potentes, o sea, no piensen que cuando uno entra en global no tiene Estados Unidos, y esto lo quiero reiterar. Pero sí uno está haciendo apuestas un poco más conservadas, ¿no? Y a mí, ¿qué es lo que me hace un poco de ruido? Uno, en la parte del primer gráfico, que en realidad la última suba se dio mucho con participación de los minoristas, mientras que los institucionales fueron descargando un poco, y que también ha vuelto a ser uno de los trades más comunes el estar en las Magnificent Seven, ¿no? Como en agosto ahora esta tendencia de BOFA. Esto es Paula, exactamente lo que se vio, perdón, sí. no, no, digo, para que quede claro, cuando vos decís que el retail fue el que apoyó la suba o estuvo empujando la suba de los Magnificent Seven, ¿no? Te estás refiriendo a los clientes minoristas entrando al mercado comprando acciones cuando de repente el institucional estaba afuera. Básicamente es eso, Sí, ¿no? y inclusive sí, lo vistes en cosas como que volvieron las meme stocks, ¿no? Este Open, no sé cuánto, digamos, volvieron muchas meme stocks, y cuando vos ves, por ejemplo, también lo que son las opciones, los call options, inclusive por el día, también muy, eh, muy ponderado lo que es el inversor minorista. Entonces, hay bastante espuma, si querés, en este mercado nuevamente. Y esto de decir que las Magnificent Seven es donde todo el mundo quiere estar, yo te hubiese mostrado lo mismo antes que tuvimos la corrección en abril. No te voy a decir que vamos a tener la misma corrección en abril, en las Magnificent Seven. Eh, pero sí, cuando todo el mundo se entusiasma, es cuando el sentimiento se te vuelve un poco para jugarlo en contraria, ¿no? Y hacer un poco más cautos. En la renta fija, nada, solamente decir que los spreads están nuevamente en mínimos, tanto de high yield como en mercados emergentes. Saben que nuestra predilección sigue siendo en mercados emergentes más que high yield, sobre todo por un tema de fundamentos, que nuevamente les voy a repetir, si vamos a tener un dólar débil y una Fed bajando tasas, eso es súper viento de cola para países emergentes. Cuando uno ve la tasa, lo que yo decía antes, el rendimiento de los bonos tesoro a 10 años, que se ha movido en un rango en este año entre 4,2 y 4,6, lo seguimos viendo en este rango, por eso no estamos haciendo de forma convincente un call de alargar duration. Entonces estamos en una duración neutral, que es un poco lo que vos decías, ¿no? Estar en 3,5, 4,5, 5 a lo sumo, nos seguimos sintiendo cómodos en esa parte. Eh, Creo que es muy interesante el tema del dólar, que nuevamente es muy importante para commodities y para mercados emergentes. Vimos este año una depreciación del casi 15% en el dólar, después repuntó un poco y nuevamente ha vuelto a caer. Si la Reserva Federal acelera las bajas por encima de lo que está haciendo el Banco Central Europeo y emergentes, que otro factor importante para emergentes es que los bancos emergentes también empezaron a bajar tasas, inclusive adelantándose a la Reserva Federal.
En- pero bueno, en- si esto se va a mantener en el tiempo, y este gráfico que ha salido de un comentario que hizo Schroders de Real Effective Exchange Rate, que es el dólar, cuando uno lo mide en términos muy largos, la realidad es que sigue sobreapreciado. Perdón, ay, disculpen, sigue sobreapreciado, acá estiman alrededor de un 12%. Entonces, los ciclos del dólar suelen ser bastante amplios. El último ciclo de apreciación de casi un 30-40% duró 15 años. Los especialistas indican que por esta evaluación más cara que tiene el dólar contra otras monedas, probablemente empiece un periodo de depreciación por más tiempo, entonces que no hemos visto hasta ahora lo más bajo, ¿no? Del dólar. Entonces, esto es positivo para commodities y emergentes, como dije antes. Y la verdad que el oro, que es algo que ustedes saben que nosotros hemos propiciado hace años, se ha venido consolidando muy cerca de sus máximos. Y las ventas y las compras de los bancos centrales continúan, así que seguimos posicionados ahí. Y cuando uno ve cuánto tienen también nuevamente estas encuestas de BOFA, cuánto tienen los inversores en criptos o en oro, en posicionamientos de más del 2%, realmente a pesar de la suba que vimos en el oro y que vimos en el Bitcoin, todavía las ponderaciones son muy bajas, ¿no? Con lo cual, la oportunidad de apreciación sigue ahí intacta para nosotros, ¿no? Más allá de esta consolidación. Y una temática, digamos, ahora vos me decías lo del tema geopolítico, esto afecta al petróleo en el corto plazo, ¿no? Si Rusia vuelve a entrar oficialmente a los mercados o no, si se termina la guerra con Ucrania, que yo creo que sí, que más allá de que creo que se están negociando las condiciones, este año creo deberíamos ver un fin a la guerra, se está discutiendo el tema del territorio y ahora claramente Putin está siendo muy estricto, pero bueno, el petróleo en el corto se está moviendo por estas discusiones de paz. Sin embargo, pensándolo más en el largo plazo, que a mí me gusta verlo así, todo este tema de inteligencia, ya se escribió bastante, pero me parece importante verlo, que es todo este tema de inteligencia artificial que hace que se construyan menos oficinas y se construyen eh, más data centers, lo que dicen ahí que los metros se están igualando de lo que se está construyendo oficinas o data centers, o se está aumentando mucho. Y en el gráfico a la derecha lo que se ve que el consumo de energía de parte de los data centers se va a duplicar los próximos años, con lo cual se va a necesitar mucha energía. Lo que es claro que con renovables no se aumenta la capacidad de forma rápida, entonces hay que volver al petróleo, lamentablemente, y se está hablando mucho de lo que es energía nuclear, que aparte hay muchos cambios tecnológicos, ¿no? Uno que va a tomar mucho tiempo, que es pasar, yo soy una experta, pero de fusión a fisión, y otra es en reactores nucleares más chicos. El gráfico de abajo es la cantidad de reactores que hay en construcción en China, en India, en Egipto, eh, y esto es más uranio. Entonces, todo lo que es energía, eh, llámese nuclear, petróleo, renovables, el problema que tiene es que eh, en el caso de Estados Unidos fue justamente lo que Estados Unidos está corriendo los subsidios, ¿no? Pero yo creo que el tema de energía es una buena apuesta a la inteligencia artificial a largo plazo.